Buenas tardes, chicos. Vamos a empezar con la clase de hoy, Física 1, para las carreras de Ingeniería Naval y Pesquera. La clase de hoy puede ser un poco larga. Vamos a ver si la terminamos en el día de hoy o si la dejamos la última parte para verla el miércoles. Pero bueno, lo que vamos a ver hoy es un nuevo concepto. Nosotros hasta ahora veníamos trabajando con el concepto de partícula. O sea, todo lo que nosotros analizábamos lo considerábamos como un puntito que se movía de un lado a otro y lo analizábamos de esa manera. Ahora vamos a ampliar ese concepto y vamos a hablar también en otro modelo ideal. Esto obviamente es un modelo idealizado, o sea, todos los modelos son simplificaciones de las cosas, no son realmente representaciones de nada real. Pero a nuestra partícula le vamos a dar un tamaño y una forma, con lo cual vamos a entrar en otro concepto que es un cuerpo rígido. Un cuerpo rígido va a tener tamaño y forma, pero en los límites de nuestro análisis no va a ser deformable, no se va a romper, ni nada de esas cosas. En realidad hacemos una cosa que se rompa, pero básicamente la diferencia con respecto a la partícula es que ahora tenemos algo que tiene un tamaño y una forma. En nuestro cuerpo rígido, cuando nosotros analizábamos una partícula, cuando la partícula era un puntito, la única forma en la cual estudiábamos el movimiento era que la partícula se moviera y lo único que veíamos, cambiaba de lugar. Eso es el concepto de movimiento. O sea, cuando nosotros hablábamos de la partícula, lo que nos importaba era cierto desplazamiento. El desplazamiento lo veíamos como una diferencia de posiciones. Ese tipo de movimientos también se va a ver en el cuerpo rígido. Ese movimiento se llama particularmente traslación. Voy a poner acá para que les quede también. El movimiento que habíamos visto en las partículas que sigue existiendo en los cuerpos rígidos es el movimiento de traslación, o sea, el cambio de posición, ¿sí? Donde teníamos todos los conceptos que teníamos antes, o sea, un desplazamiento, una rapidez con la que ese desplazamiento, que lo llamábamos velocidad. Si la velocidad cambiaba, encontramos el concepto de aceleración, el concepto de fuerza para provocar ese cambio o esa aceleración. Pero un cuerpo rígido, al tener forma y tamaño, incorpora otro movimiento en su manera de moverse, que es lo que llamamos rotación. Ambos movimientos van a seguir, pueden presentarse de manera individual o aislada, o sea, podemos estudiarlos por separado o podemos estudiarlos todos juntos. Vamos a hacer las dos cosas. Toda la parte del movimiento de traslacional va a ser exactamente igual que todo lo que venimos haciendo hasta ahora, por lo tanto no nos vamos a detener mucho en eso, simplemente como una manera de compararlo, nada más, o tenerlo de referencia, pero todo lo que antes analizamos en una partícula lo seguimos analizando en un cuerpo rígido. Recuerden que el cuerpo rígido no deja de ser, en su manera idealizada, un conjunto o un sistema de pedacitos de cuerpo rígido o de partículas. Entonces, cuando estábamos analizando el concepto de sistema como un conjunto arbitrario de partículas, en este caso nuestro conjunto arbitrario es la forma que tiene el cuerpo rígido, con un montón de átomos o pedacitos o partículas que tenga nuestro cuerpo rígido, y todos nuestros sistemas siempre estaban representados por lo que llamábamos el centro de masas. O sea, en alguna parte de nuestro cuerpo rígido va a estar el centro de masas, que va a seguir siendo el representante de nuestro sistema, en este caso el representante de nuestro cuerpo rígido. O sea, si nosotros seguimos analizando nuestro cuerpo rígido como partícula para poder analizar el movimiento de traslación, lo que vamos a estar estudiando es la traslación del centro de masas de nuestro cuerpo rígido. Entonces, sobre ese centro de masas y sobre esa traslación vamos a seguir aplicando exactamente lo mismo que hacíamos antes. O sea, vamos a ver qué tanto se cambió de lugar el centro de masas, con qué rapidez o velocidad se movió, si tuvo aceleración, etc. Si había una fuerza aplicada sobre el cuerpo rígido, la consideramos aplicada sobre el centro de masas, que es el representante del cuerpo rígido, y entonces vemos ese centro de masas qué tanta aceleración recibe. Toda la masa de nuestro cuerpo rígido la consideramos para el movimiento de traslación únicamente, concentrada en el centro de masas, que es el representante a nivel partícula de
de nuestro cuerpo rígido. Entonces, cuando hacemos un análisis de una traslación del cuerpo rígido, estamos haciendo el mismo análisis que hacemos con una partícula, pero del centro de masa de nuestro cuerpo rígido. Entonces, ese tipo de análisis seguimos haciéndolo exactamente igual. Vamos a ver cuando incorporemos en algún ejemplo práctico cómo usamos exactamente lo mismo que antes, pero ahora, a diferencia de antes, como la partícula era solamente un punto, cuando había algo aplicado, una fuerza o algo aplicado sobre nuestra partícula, todas las fuerzas coincidían en el punto que era el único punto que tenía nuestra partícula, que era el punto del centro de masas o la partícula en sí misma. Ahora, al tener forma y tamaño, nuestro cuerpo rígido, una fuerza importa también su punto de aplicación, o sea, no es lo mismo que esté aplicada acá, que esté aplicada acá, que esté aplicada acá, o que esté aplicada sobre ciertos puntos. Entonces el punto de aplicación va a tener relevancia y va a formar parte de nuestro análisis sobre el cuerpo rígido. En el caso de que tengamos fuerzas aplicadas en distintos puntos, igual, a pesar de todo, cuando hacemos análisis de relación a estas fuerzas, las trasladamos y las aplicamos con la misma dirección y sentido sobre el punto que sería el centro de masa. O sea que esta fuerza, nosotros para aplicar con el análisis de traslación, la correríamos para acá, a esta la corremos para acá y a esta la corremos para acá, todas con su mismo tamaño, módulo y todas aplicadas sobre el centro de masa. Entonces sobre esto hacemos la sumatoria de fuerzas para poder hacer lo que antes hacíamos en una partícula, o sea, la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Eso va a seguir estando en nuestro análisis de movimiento de traslación. O sea, todas las fuerzas, no importa donde estén aplicadas, para analizar la traslación, las trasladamos al centro de masas y las aplicamos, analizamos como lo hacíamos hasta ahora. Pero obviamente, como estamos hablando que el cuerpo rígido va a rotar, estas fuerzas al tener desplazamiento, si yo hago una aplicación de algo sobre el centro de masa, voy a ver, bueno, en este caso va a costar un poquitito, pero lo voy a llevar todo derechito, ¿no? Si lo llevo de un lado, la fuerza al estar desplazada con respecto al centro de masa provoca que el cuerpo, además de avanzar, gire sobre sí mismo. Si eso lo hacemos sobre el espacio, si yo aplico la fuerza sobre el centro de masa, voy a aplicar, no me va a importar la rotación, pero al aplicarla sobre un punto en particular distinto, desplazado con respecto al centro de masas, esa fuerza va a provocar que el cuerpo, además de trasladarse, porque la traslación va a seguir existiendo, además de trasladarse, va a empezar a rotar sobre sí mismo o sobre alguna otra cosa que estuviera sujeto a algo. En este caso vamos a primero analizar el cuerpo como que esté un cuerpo libre en el espacio. Esto podría estar agarrado a algo, en este caso el análisis cambiaría un poquitito. Pero bueno, nosotros cuando analizamos el movimiento de traslación en las leyes de la dinámica, que es lo que realmente nos importa en este análisis, o sea, las causas del movimiento, en la segunda ley de la dinámica de Newton teníamos esta fórmula que tenemos acá escrita en rojo, que decía que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, y donde considerábamos la sumatoria de las fuerzas o la fuerza resultante, venido al caso, la se puede poner de esta manera, como la causa del cambio de movimiento que tiene una partícula, y esa consecuencia es la aceleración que recibe la partícula. O sea, esto causa una aceleración. Y entonces lo que teníamos acá en la masa, que lo llamábamos masa inercial, es lo que se resistía a ser acelerado. Nosotros tenemos causa, consecuencia, y lo que se opone a esa resistencia, a ese cambio de movimiento. O sea, si tenemos una masa muy grande, la aceleración iba a ser chica para la misma fuerza, y al revés, si tenemos una masa muy chica, la aceleración iba a ser grande. O sea, con menor esfuerzo tenemos menos resistencia, por lo tanto el cambio en el movimiento iba a ser más grande. Entonces tenemos siempre nuestro contexto de causa igual a resistencia por consecuencia o resultado. Escrito con letra claramente, perfectamente legible, como se ve en este contexto ahí. Bueno, la idea, como les digo, es la causa, lo que se resiste y lo que la consecuencia de la causa de la aplicación. Entonces, cuando analicemos nuestro movimiento de rotación o la dinámica de nuestros movimientos rotacionales, al haber dinámica, tiene que haber una causa que provoque un cambio o una consecuencia en la rotación. Y una cosa que rota es algo que tiene un movimiento, desde el punto de vista de una rotación aislada, un movimiento circular.
¿sí? Entonces nosotros ya analizamos previamente en nuestro estudio de la materia algunos conceptos del movimiento circular, o sea, algo que gira sobre un eje. Hemos visto el movimiento circular donde teníamos un desplazamiento angular, o sea, a diferencia de un movimiento lineal tenemos un ángulo que gira, donde ese ángulo lo medíamos en radianes. Eso tenemos que recordarlo siempre, todos los ángulos los vamos a seguir midiendo siempre en radianes, ¿sí? Vayan a la clase atrasada de esto, repásenla, para algo están grabadas las clases, para ver cuando vimos el análisis de movimiento circular. Pero un ángulo se movía en radianes, si giraba muy rápido teníamos una gran velocidad angular, porque el desplazamiento era muy rápido en cuanto al desplazamiento sobre su eje, o sea, una rotación muy rápida. Y si esa velocidad angular se mantenía constante, teníamos una aceleración cero, pero si no se mantenía constante, iba cada vez girando cada vez más rápido, había otro concepto adicional que era la aceleración angular. Entonces, nosotros habíamos visto, cuando analizamos la partícula, una de las leyes de la dinámica era el principio de inercia, ¿sí? El principio de inercia que decía que una partícula conservaba su estado de movimiento, o sea, se mantenía quieta durante todo el tiempo, a no ser que haya una fuerza que cambie ese estado de movimiento, o si se movía con una velocidad constante, también a no ser que haya una fuerza que altere esa velocidad. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Si no hay fuerzas, la aceleración es cero, y entonces tenemos... ¿Molesta en la grabación? No que la dejó, va a hacer falta. Decíamos, si no teníamos una causa que provocara una consecuencia, la aceleración angular, bueno, la aceleración lineal en este caso sería cero. Ahora vamos a tener que hacer un análisis similar para buscar en una rotación una causa que provoque a algo que se resista una consecuencia, que es un cambio en la rotación. El cambio en la rotación ya sabemos cuál es. Va a ser la aceleración angular, que ya sabemos que se mide en radianes por segundo al cuadrado. ¿Qué tan rápido? Esto sabemos que la aceleración angular, como el repaso del movimiento circular, es la diferencia, o sea, el aumento de la velocidad angular respecto al tiempo, ¿sí? Repasamos por las dudas lo que era la velocidad angular como el cambio en el desplazamiento angular respecto al tiempo, ¿sí? Y teníamos entonces algo que si hay algo que va a provocar una aceleración angular, tenemos que averiguar qué es lo que va a provocar la aceleración angular y también qué es lo que va a resistirse a tener esa aceleración angular. ¿El de Colón? Vamos a ver. Bien, el gol de Colón, así que estamos bárbaros, seguimos con la clase contentos ahora. Volviendo a nuestro análisis, decíamos que la consecuencia ya sabemos qué es, ya la estudiamos antes cuando estudiamos la cinemática rotacional. Cuando describíamos el momento decíamos que si un movimiento o un objeto giraba cada vez más rápido, tenía una aceleración angular, y definíamos esto como un cambio en la velocidad angular con respecto al tiempo. Y las unidades, decíamos, eran radianes por la unidad de tiempo al cuadrado, o en realidad radianes por segundo, ¿sí? Y esto sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces tenemos algo que va a girar respecto a sí mismo, ¿sí? Y que esa consecuencia es esto. ¿Qué es lo que va a provocar esta aceleración angular en un cuerpo que ahora tiene forma y tamaño, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a provocar la aceleración angular? Nosotros sabemos que lo que provoca una aceleración lineal es una fuerza. Y la diferencia que estamos hablando en cuanto a nuestro cuerpo rígido es que ahora tenemos tamaño y forma, y que además importa el punto de aplicación de la fuerza, ¿sí? Entonces, sabemos que la causa va a tener que ver con la fuerza, ¿sí? Porque la fuerza es lo que provoca la dinámica de las cosas que cambian su estado de movimiento. O sea, yo de alguna forma necesito una fuerza que provoque un cambio en el estado de movimiento. Pero acá, en este momento, la fuerza también va a tener que influencia en nuestro conjunto, o sea, en nuestro total, la consecuencia que estamos consiguiendo, también en la posición en la que aplicamos, o sea, el punto de aplicación de la fuerza.
Entonces tiene que ver con la fuerza y tiene que ver con el punto de aplicación. Y estas dos cosas las vamos a combinar. Me olvidé de decir que justo me distrajo el gol de Colón. Lo que nosotros vemos como aceleración angular y con velocidad angular, nosotros sabemos de nuestro análisis lineal que la fuerza es un vector, que la masa es un escalar y que la aceleración es un vector, que como la masa es un escalar, la fuerza y la aceleración son vectores que tienen la misma dirección y sentido, ¿sí? Porque estamos multiplicando, esto lo conocen de álgebra, un vector por un escalar nos da igual a otro vector que tiene la misma dirección. Si este número es negativo, obviamente masas negativas no existen, así que en este caso no sería el caso. Pero si como estos números son siempre positivos, la aceleración y la fuerza tienen la misma dirección y sentido. Son dos vectores que tienen la misma línea de acción y el mismo sentido en esa línea de acción. Esto ocurre en nuestro análisis lineal. En nuestro análisis circular, nosotros sabemos que algo que rota, vamos a imaginarnos esto como algo que está rotando de alguna manera. Esta rotación, la forma de analizarlo vectorialmente, lo vimos también a esto cuando estudiamos el movimiento circular, es un vector que para poder ver su dirección y sentido tenemos que irnos a las tres dimensiones sí o sí. ¿Sí? O sea, lamentablemente todo lo rotacional no le quedan chicas menos de 3 dimensiones. A 3 dimensiones sí, obligatoriamente tenemos que tener, y como nuestro cerebro no entiende otra forma de imaginar el espacio que en 3 dimensiones, o sea, todas las dimensiones del espacio las tenemos que tener en cuenta para poder analizar la rotación, aplicamos la regla de la mano derecha, que tiene montones de formas, ¿sí? Recuerden la regla de la mano derecha que van a aplicar en todos los casos. Una de las formas es sacarla como el tirabuzón. En este caso, si está algo rotando de este lado, es como si nosotros metiéramos un sacacorchos o una rosca. Entonces nos estamos metiendo y tenemos un vector que se mete adentro de la pared o del pizarrón en este sentido en particular. Si el sentido fuera al revés, tendríamos un vector que sale, que se puede representar también de esta manera, con la mano derecha, indicando con la mano la rotación y con el pulgar el sentido del vector. Entonces tendríamos acá una rotación así, o una rotación en este caso, que no está dibujada acá. Entonces tenemos que ver con los dedos para dónde se mete nuestro vector. En este caso es un vector que recordamos cuando se meten hacia adentro, lo representamos con una cruz, que es la cola de la flecha, y si fuera saliente lo representaríamos con un puntito, con un circulito, que es la punta de flecha de un vector. Estas son maneras de representar vectores salientes o entrantes. Entonces tenemos un vector que es perpendicular al plano, que es la forma de representar lo que está girando. El plano del movimiento es el pizarrón en este caso, o la pared, pero el vector que representa ese movimiento es un vector perpendicular a la pared, hacia adentro. Todas estas consideraciones vectoriales también las vamos a tener que tener en cuenta en todo nuestro análisis que está acá. Todavía ni siquiera vimos qué es la causa, qué es la resistencia y qué es la consecuencia, pero les adelanto que esto puede llegar a complicarse de una manera de que se nos va a retorcer el cerebro si quisiéramos analizarlo de una manera completa. Por lo tanto, nosotros vamos a ver los conceptos, las definiciones, al igual que cuando empezamos a trabajar en una sola dimensión para entender lo que quería decir velocidad, aceleración, etc. Vamos a ver los conceptos y vamos a trabajar en una dinámica rotacional unidimensional, o sea que todos los movimientos que vamos a realmente estudiar por una cuestión de simplificación van a estar aplicados siempre en el mismo plano de rotación y van a ser vectores perpendiculares a ese plano, que es la forma en la cual vamos a entender más fácil todo esto. Esto en realidad, sobre todo los que estudian ingeniería naval y sobre todo en el tema que si da el tiempo hoy lo terminamos de ver, si no lo vemos el miércoles, hay muchos conceptos que hace falta entenderlos de una manera tridimensional para poder comprender fenómenos como estabilidad de los barcos, etcétera, con elementos giroscopos y esas cosas que lo van a ver cuando estudien ciertas materias posteriores. Pero bueno, decíamos la causa que provoca la aceleración angular, que es nuestra consecuencia, que es un vector saliente o entrante al plano de donde se genera, donde vemos visualmente el movimiento, que tiene que ver con entonces la fuerza y el punto de aplicación. Y estas dos cosas combinadas, sin hacer mucho análisis,
Vamos a llamarlo un momento torsor o torca, que lo vamos a representar con la letra griega tau. ¿Sí? Y la torca la vamos a definir como el producto vectorial entre la distancia al punto de aplicación, el vector distancia, o sea, tenemos el punto vector, esta fuerza aplicada acá, vamos a poner esta fuerza que está acá, al centro de masa o al centro de rotación. Si un cuerpo está suelto en el espacio, va a rotar alrededor de su centro de masas. ¿Sí? Si un cuerpo está sujeto a algo, bueno, va a rotar alrededor de lo que esté rotando. Algo que está libre sería el centro de masas. Vamos a suponer que todo rota alrededor del centro de masas con una cuestión de simplicidad. Entonces, esta fuerza va a tener un vector distancia que va a ser desde el centro de masas hasta el punto de aplicación de nuestra fuerza. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos acá es una distancia que se mide en metros, que es la distancia que va desde el centro de masas hasta el punto de aplicación de la fuerza. Acá vamos a poner punto de aplicación. Y además tenemos nuestro vector fuerza aplicado sobre este punto. Como todos estos vectores están sobre esta figura bidimensional, que son las formas en las cuales vamos a limitar nuestro estudio, la distancia va a ser un vector dibujado sobre el plano, la fuerza también va a ser un vector aplicado sobre el plano. Si ustedes recuerdan conceptos de álgebra donde teníamos un producto vectorial, ustedes saben que el producto de dos vectores, en este caso el producto cruz, que es un producto vectorial, también nos da como resultado un vector. Este vector, esto les recuerdo conceptos que vieron en otra materia, que es álgebra, ¿sí? Es un vector perpendicular a los dos vectores. ¿Sí? Entonces, si tenemos en este caso dos vectores que están en el mismo plano, un vector perpendicular a los dos vectores es un vector perpendicular al plano que está determinado por esos dos vectores. O sea, como ya lo estamos viendo, al igual que nuestra consecuencia, que lo habíamos definido como un vector perpendicular al plano. Entonces, nuestra fuerza aplicada sobre el plano, o sea, en el plano acá, sobre cierto punto de aplicación, con nuestro vector distancia o del punto de aplicación, combinados van a provocar un vector tau, que es un vector momento torsor, que va a estar aplicado sobre nuestro punto de aplicación. Nuevamente, en este caso tenemos la regla de la mano derecha, donde si nosotros viéramos estos vectores, tendríamos en este caso, analizándolo a nuestros vectores acá, tendríamos acá nuestro vector R y nuestro vector fuerza. Esto es, al poner primero recuerden que el producto vectorial es un producto que no es intercambiable, o sea, no es conmutable, no es lo mismo fuerza por vector por distancia que distancia por fuerza, son cosas distintas. O sea, en realidad es el mismo resultado pero con signo distinto. Entonces, esto acá aplicamos es como el primero de los vectores se mueve en el sentido del otro vector, entonces como consecuencia de eso tenemos la forma en la cual se mueve este movimiento. Este es nuestro vector saliente, donde nuevamente tenemos el vector R, o bueno, todas las reglas de la mano derecha que ustedes en alguna parte han aprendido. Entonces, esto de una manera sencilla es como que hacemos girar el primero de los vectores hacia el segundo, eso provoca la dirección o el sentido del movimiento, que después analizamos con nuestra regla de la mano derecha, sería un vector que se mete hacia adentro. ¿Sí? Entonces, con esta esquemita de los dos vectores ubicados sobre el mismo origen, vemos cuál es el vector que se mueve hacia el otro y por lo tanto que provoca ese movimiento que tenemos ahí. Voy a borrar esto por una cuestión de que el pizarrón se me está llenando por todos lados. Como analizamos esto acá, recuerden, las unidades de esto es metros, las unidades de la fuerza son newtons, las unidades de un momento torsor son newtons por metro. Nosotros ya habíamos estudiado antes un concepto que lo medíamos en newtons metro, ¿sí? Casualmente en la clase anterior. Nosotros teníamos un concepto de newtons metro, teníamos fuerza por una distancia. Esta fuerza por una distancia en un producto escalar, nosotros lo habíamos analizado como un trabajo, ¿sí? Recuerden, el trabajo es un escalar, no es un concepto vectorial, y entonces cuando tenemos newton por metro en un escalar, nosotros lo llamamos joules. Ni se les ocurra llamar joules a esto, ¿sí? Esto es un concepto completamente distinto. Joule es una medida también en newton por metro de una magnitud escalar, en este caso la energía o el trabajo.
Nosotros tenemos newton por metro, son unidades que tienen la misma cantidad de unidades, pero de un concepto vectorial, ¿sí? Que no es lo mismo que el concepto energético que realizábamos antes, ¿sí? Entonces tenemos nuestra causa, que está provocada pues, por tanto la magnitud de la fuerza como la distancia. Si nosotros nos ponemos a pensar, nos damos cuenta que cuando la distancia es muy grande, ¿sí? Significa que nuestra torca es más grande, o sea que vamos a provocar un efecto mucho más grande cuando aplicamos la fuerza a mayor distancia del eje del cual estamos rotando, ¿sí? Entonces, si yo hago esto, lamentablemente no tengo ninguna puerta presentable como para mostrarles, pero si yo hago fuerza, una fuerza que pasa justo por el centro de masas, la distancia al centro de rotación va a ser 0. Esta fuerza ya vimos que si yo la aplico sobre el centro de masas no voy a provocar, bueno, en este caso me está costando porque tengo otras fuerzas de rozamiento, pero no voy a provocar ninguna rotación sobre el cuerpo. ¿Sí? Algo que provoca acá. Pero si yo hago una cosa aplicada sobre el centro de masas, cuanto más me aleje, menos fuerza tengo que hacer para hacerlo girar la misma cantidad. Entonces, a una distancia mayor, la consecuencia que tiene lo que estamos causando, ¿sí? O sea, es la aceleración angular. Cuanto mayor es la distancia de aplicación, mayor es la causa que provoca una mayor aceleración angular. Si la distancia es 0 o la fuerza es 0, quiere decir que no estamos provocando nada y por lo tanto no va a haber una aceleración angular en nuestro cuerpo a la hora de rotar. Entonces tenemos las dos cosas. Recuerden el orden de los vectores. Primero el vector distancia, segundo el vector fuerza. Ambos vectores provocan lo que llamamos una torca. Vamos a escribir acá el nombre torca, o también llamado momento torsor en otros contextos. Es la causa que provoca una aceleración angular, que es nuestra consecuencia o nuestro análisis del movimiento de rotación de un cuerpo rígido. Si nosotros nos analizamos todavía más en cuanto a la matemática de nuestro análisis vectorial, sabemos que el producto vectorial, si queremos saber qué tan grande es la torca, lo analizamos desde el punto de vista de los módulos. Esto es el módulo del vector de distancia por el módulo del vector fuerza por el seno del ángulo entre los dos vectores. Teníamos fuerza, distancia, este es el ángulo. El seno de este ángulo es el que provoca qué tan grande es la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto vale? El seno es una función trigonométrica que sabemos que tiene valores que van entre 0 y 1, ¿sí? O entre menos 1 y 1 en realidad, pero es entre 0 y 1 en el módulo que nos importa, donde el seno de un ángulo es 0 cuando el ángulo es 0. ¿Sí? Quiere decir que si los dos vectores están, supónganse que tengo acá una línea de fuerza donde aplico la fuerza por acá y esta es el vector de distancia, 0 o 180 es lo mismo para este caso. El 0 también da 0 por 180. Si el vector distancia y el vector fuerza están sobre la misma línea, esto quiere decir que la fuerza va a pasar por el centro de masas de nuestro cuerpo, el centro de rotación en este caso, de nuestro cuerpo rígido. Quiere decir que el seno de este ángulo va a dar 0 y por lo tanto este producto vectorial me da igual a 0. Si esto es 0, implica el resultado total es 0, cualquier cosa que multiplicamos por 0 da 0. Esto es matemática de segundo o tercer grado, más o menos. Entonces, si tenemos algo que pasa por el centro de rotación, tenemos un seno de ángulo igual a 0 y esto es 0. Y también sabemos que esto va a ser máximo cuando el ángulo, la función trigonométrica esta da su valor máximo. Sabemos que su valor máximo es 1, implica que el ángulo es de 90 grados, cuando el valor es 1. Entonces, si los dos vectores son perpendiculares, obtenemos el mayor resultado para la misma cantidad de fuerza. Entonces, si yo hago una fuerza que va perpendicular al punto de aplicación, voy a obtener el mayor resultado y voy a tener cada vez menos resultado a medida que el punto de aplicación llega a un vector donde los dos vectores son lineales o lineales, ¿sí? Entonces acá tengo un resultado mínimo o 0
cuando con la misma fuerza lo hago pasar de una manera perpendicular a la distancia, voy a tener el mayor resultado para esa misma fuerza. Entonces, nuevamente, si yo tengo dos vectores, el módulo, en este caso sería el producto de los dos módulos. Y ya vamos a ver cómo medir distancias sabiendo este concepto. Voy a borrar el pizarrón para poder seguir trabajando. Vamos a dejar esto por ahora por acá. Entonces decíamos que la causa es igual vamos a poner el efecto de consecuencia que es más corto, donde decíamos acá la aceleración angular y la torca que la medíamos como un vector entre producto escalar de una distancia al punto de aplicación y la fuerza que estoy aplicando. Esta torca la medimos entonces en newton metros como una manera de ver el efecto. Entonces, ¿qué nos está faltando estudiar de acá? Nos está faltando ver qué es lo que se resiste a girar. ¿Sí? Nosotros sabíamos que cuando en un movimiento lineal teníamos una fuerza que provocaba una aceleración, lo que se resistía a girar era qué tanta masa tenía la partícula que yo estoy empujando o haciéndole fuerza. Cuanto mayor era la masa, menor era la aceleración que obtenía o que conseguía con este intento de moverla. ¿Sí? Entonces acá yo estoy teniendo un intento de hacer girar, este sería el efecto que estoy consiguiendo y tenemos que ver qué es lo que se va a resistir a girar en este punto que está acá. Vamos a cambiar un poco el contexto de todo esto y vamos, para poder estudiar la resistencia, imaginemos que este va a ser nuestro eje de rotación. Y vamos a simplificar nuestro problema a una sola partícula que está sujeta a ese eje por medio de una varilla sin masa. ¿Sí? Esto puede ser también después nuestro conjunto de todas las partículas, pero no me voy a anticipar, vamos a verlo desde el punto de vista para entender esto. ¿Sí? Nosotros vimos que nuestra partícula va a tener, como está sujeta, va a tener un movimiento circular que va a tener en este caso una velocidad angular o eventualmente si estamos haciendo una fuerza y está teniendo una aceleración, vamos a reemplazar esto por una aceleración angular. Esta aceleración angular, vamos a imaginarnos que va hacia allá, por lo tanto si va hacia allá está teniendo un sentido de vector aceleración angular hacia arriba. ¿Sí? Vamos a representar este vector acá con azul. Y tenemos acá nuestro vector aceleración angular. Esto imagínense que es un plano que está así, donde está nuestra partícula girando alrededor. El eje de rotación puede ser algo realmente físico que está sujetando la partícula y por lo tanto vamos a girar alrededor de este eje, pero también podría ser que todas las partículas están de alguna manera agarradas a un eje de rotación que está pasando por el centro de masas y hacemos este mismo análisis donde cada partícula es la partícula individual. Pero bueno, en este caso es más complicado porque tendremos que tener en cuenta todas las partículas. Acá tenemos solamente una única partícula que le vamos a aplicar una fuerza a la partícula, entonces le aplicamos la fuerza directamente sobre la partícula. Entonces tenemos una fuerza aplicada sobre la partícula, donde si obviamos el hecho de que esta fuerza de esta partícula está agarrada a un eje, como de todo esto es ideal y sin masa, esta partícula va a tener una masa, ¿sí? La masa que tiene la partícula, donde el conjunto de estas dos cosas nos va a provocar que esta fuerza le va a provocar a la partícula una aceleración. La aceleración va en el mismo sentido de la fuerza, o sea que va a tener una aceleración para allá. Esta fuerza entonces provoca una aceleración. Vamos a imaginarnos que esta fuerza, por una cuestión de simplicidad del análisis, es tangencial al círculo de movimiento, con lo cual estamos provocando acá un ángulo de 90 grados entre nuestra distancia, nuestro eje y la aplicación de la fuerza. Por una cuestión de simplicidad, todo esto se puede analizar igual con cualquier ángulo, pero para una cuestión de facilidad de análisis sin tener que descomponer vectores, vemos el vector
fuerza aplicado sobre la masa, que es nuestra partícula, y que provoca una aceleración. Esta aceleración, si la partícula nosotros la tuviéramos sueltita, sería la aceleración lineal que tiene la partícula, que ya conocemos que es igual a la masa por la aceleración, la fuerza, etcétera, todo lo que ya vimos en dinámica que está acá. Como esta partícula está agarrada por un medio, por una cosa casi más al eje, va a tener una aceleración que va para allá, pero como la estamos agarrando va a ir rotando. Y esta aceleración en realidad va a ser la que conocemos nosotros como aceleración tangencial a nuestro círculo de movimiento. Entonces nosotros sabemos que esta fuerza va a provocar una aceleración lineal, pero como esto va a ir cambiando de posición como consecuencia de la varilla de la cual estamos agarrando la partícula, esta aceleración va a seguir valiendo lo mismo, pero va a ser la aceleración que va a ir girando cada vez más rápido, ¿sí? Una aceleración tangencial de la partícula. Nosotros sabemos de lo que estudiamos antes, que la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio del círculo en el cual estamos girando. ¿Sí? Esto es análisis de movimiento que habíamos estudiado antes cuando estudiamos el movimiento circular. Entonces la aceleración tangencial, donde la aceleración angular se mide en radianes sobre segundo, el radio se mide en metros. Recordamos que los radianes son unidades adimensionales y por eso todos estos movimientos los medimos en radianes. ¿Sí? Entonces esto nos queda los metros por segundo de nuestra aceleración lineal o tangencial que tenemos, digamos, tangente al círculo en el cual se mueve la partícula. Entonces esto sigue pasando porque la física no cambia, porque por más que la veamos desde otro punto de vista, todo lo que estuvimos estudiando sigue siendo cierto, todo esto va a seguir siendo cierto. Pero ahora estamos viendo qué es lo que pasa con una partícula que está girando, donde estamos aplicando una fuerza. Si esta fuerza nosotros la consideramos considerada por el radio que tenemos acá, ¿sí? Vemos que vamos a multiplicar miembro a miembro de esto que tenemos acá. Voy a poner los radios en cualquier lugar, no importa. Esto, como les digo, esto matemáticamente no es estricto, pero conceptualmente sirve. Donde esto en realidad, si nosotros consideramos esto como que los dos vectores son perpendiculares, esto puede ser el producto de los módulos. Si no, acá tenemos que incorporar el seno del ángulo entre los dos vectores. No lo vamos a incorporar. Recuerden, esto es un análisis meramente conceptual. Pero esto es lo que nosotros llamábamos torca. ¿Sí? Y nosotros sabemos que la aceleración que tiene nuestra partícula, si la analizamos desde el punto de vista de alfa por r, esto se puede reemplazar como m por alfa por r por el r que teníamos desde antes. O sea, esto es la aceleración, entonces tenemos lo mismo que incorporamos un r más de cada lado. Entonces, como vemos esto acá, lo que estamos haciendo, ya tenemos ubicada acá la causa, que es la torca que va a provocar la consecuencia, que es la aceleración, y todo lo demás es lo que está influyendo o que va a tenerse en cuenta en la fórmula. Ya tenemos acá torca igual a m por r al cuadrado por alfa. Consecuencia, causa, m por r al cuadrado es lo que se va a oponer a esta consecuencia. Esto es el análisis de una sola partícula. ¿Sí? Entonces, en el análisis de una sola partícula vemos que lo que se resiste a tener una aceleración angular depende de la masa de esta partícula. Obviamente, esto es fácil de entender. O sea, si la masa es muy grande, yo por más voy a tener que hacerle más fuerza para provocar el mismo efecto. ¿Sí? Pero además depende de la distancia al cuadrado del eje alrededor del cual yo voy a rotar. O sea, no solamente de la distancia, como estábamos en el caso de la fuerza, sino de la distancia al cuadrado del eje. Entonces, depende lo que va a resistirse a girar, no solamente de la masa, sino de las distancias al cuadrado del eje. Este análisis, que como lo voy a borrar acá por una cuestión de que, además de que matemáticamente es una aberración, es válido. Vamos a pasar esto en limpio. Tenemos entonces acá una torca, algo que depende de la masa y de la distancia al cuadrado a resistirse, y esto lo vamos a llamar, una resistencia lo vamos a llamar por ahora momento de inercia de
el cuerpo rígido o de la partícula o de lo que sea que esté rotando. Y ahora vamos a estudiarlo bien al momento de inercia, porque esto es un momento simplificado para que ustedes puedan entender conceptualmente qué es lo que está pasando. Torca, ya vimos que era el producto del vector de distancia desde el centro de rotación al punto de aplicación de la fuerza por la fuerza que yo aplico, el efecto, la aceleración angular que provoco, que es qué tanto más rápido va a girar o qué tanto más lento, si son opuestos los vectores, lo que estoy haciendo girar, y lo que se resiste, que es una magnitud que vamos a llamar momento de inercia. Recuerden, lo de inercia, cuando nosotros hablábamos de fuerza igual a masa por aceleración, causa, consecuencia, y a esta masa, como era lo que se resistía a hacer cambiar su estado de movimiento, la llamábamos masa inercial. ¿Sí? Recuerden que el concepto de inercia es algo que conserva el estado de movimiento que teníamos antes. ¿Sí? Eso llamamos masa inercial. Este concepto que tenemos acá también tiene el mismo concepto, por eso se llama momento de inercia, y es lo que tiende a conservar el estado de movimiento, en este caso el estado de movimiento rotacional de nuestro cuerpo rígido, o sea que tanto va a seguir moviéndose con la misma velocidad angular que teníamos antes. ¿Sí? Entonces, nuestro momento de inercia vamos a entender que es una magnitud que depende de la masa de lo que tiene algo que está girando y la distancia al cuadrado. Esto en el caso de una partícula. Si nosotros tenemos un cuerpo, vamos a hacer esquemáticamente nuevamente este ejemplo, tenemos una partícula, pero vamos a suponer que un cuerpo está compuesto por dos partículas que están unidas de una forma rígida e inamovible, y sobre estas partículas aplicamos una fuerza, y entonces esto va a ir girando a lo largo de este eje, manteniendo siempre su estructura. Nuestro cuerpo, en este caso es un cuerpo rígido compuesto solamente por dos partículas. Vamos a tener una partícula M1 y una partícula que va a tener una M2. Nuestro momento de inercia va a ser la resistencia a rotar de nuestro cuerpo rígido como un conjunto, donde en este caso nuestro conjunto es el conjunto de estas dos partículas. En este caso sabemos que el momento de inercia de una sola partícula es igual a su masa por la distancia al cuadrado. En este caso vamos a tener la masa 1 por la distancia 1 al cuadrado más la masa 2 por la distancia 2 al cuadrado. Entonces tenemos nuestro momento de inercia, depende de las dos cosas que estoy haciendo girar, nuestras dos masas, pero cada una va a estar a una distancia distinta al eje alrededor del cual rota. Entonces yo lo que estoy haciendo, cuando tengo acá dos partículas, cuando tengo 1000 partículas, a este momento de inercia lo voy a poner como la sumatoria de todas las partículas con sus respectivas distancias al cuadrado, al eje. Entonces todo esto van a ser todas las partículas que tenemos acá, que pueden ser todos los pedacitos de nuestro cuerpo rígido, que van a estar todos, cada uno con su respectiva masa, cada uno con una distancia diferente al centro alrededor del cual yo estoy rotando, y donde la distribución de todas estas partículas va a depender, va a influir en nuestro momento de inercia. Esto, llevado al límite, a estas alturas, en análisis matemático ya tienen que haber visto este concepto. Decimos que el momento de inercia entonces es igual a la integral de todas las partículas con sus respectivas distancias, donde cada una de las partículas es uno que tiene una masa diferencial o diferencial masa, nuestro pedacito de masa. Entonces esto sería el concepto matemático correcto o completo de lo que es nuestro momento de inercia. O sea, es la suma de todas las partículas, cada una con su distancia al cuadrado al eje de rotación al cual tenemos. Este concepto matemático es complicado, pero se puede llegar a calcular siempre utilizando esta fórmula. Esta integral, así como está expresada matemáticamente, se les va a complicar ya esto conceptualmente. Cuando ustedes esto lo van a poder recién calcular en análisis 2, ustedes, porque van a tener que calcular integrales dobles o integrales triples para poder entender cómo se calcula este concepto acá, pero conceptualmente está correcto. ¿Sí? Es la sumatoria de todas las particulitas, cada una con sus distancias, obteniendo entonces el total del efecto total de todas las cosas que yo estoy tratando de hacer girar con la misma causa. O sea, la causa, que es mi torca, provoca una consecuencia que es que tan rápido van a empezar a girar. Todas estas cosas están unidas, es un cuerpo rígido, está todo unido y pegadito, y su resistencia a rotar va a depender de cómo se distribuyen
las partículas alrededor del eje alrededor del cual yo estoy girando. Entonces va a depender de qué tanta masa tenga cada una de las partículas. Esta masa puede ser la misma para todas, pero puede ser distinta para cada una de las partículas. Y cuánta distancia al eje de rotación tiene cada una de las partículas, incluso esta partícula tiene esta distancia, tiene esta, etcétera, todas como un conjunto que sería nuestro cuerpo rígido. Los momentos de inercia, no se preocupen, no van a tener que hacer nunca este cálculo, por lo menos no en los problemas de física 1. ¿Sí? Pero los momentos de inercia, cuando están de alguna forma precalculados, esto, espera un segundito, voy a buscar. Vengo acá un libro de física. Ahí en la página. Bueno, en la página 185 del RESNIC, si puedes enfocar este cuadrito que está aquí. ¿Sí? Página 185 del RESNIC, esto búsquenlo, si no yo después les paso, les saco una foto y se las mando para el grupo de WhatsApp para que lo tengan todos. Están momentos de inercia precalculados para montones de objetos con respecto a distintos ejes alrededor del cual van a ir rotando. Por ejemplo, tenemos acá el momento de inercia de un aro, donde el momento de inercia de un aro vemos que está calculado sin necesidad de hacer ninguna integral, como que va a ser igual a la masa total de nuestro aro por el radio al cuadrado que tiene el aro. Si esto acá, en el caso de un cilindro, que es uno de los ejes que uno de los trabajos que vamos a medir mucho, con respecto a un eje que pasa por el centro del cilindro, nuestro momento de inercia va a ser igual a 1/2 de la masa por la distancia al cuadrado. Estas son fórmulas que ustedes van a recordar muchísimo a medida que trabajen. Si el cilindro rota alrededor de un eje perpendicular, ya vemos que la fórmula cambia. Yo les voy a explicar después una fórmula para poder calcularlo. No importa, no vamos a entrar con todos estos casos, pero volvemos al pizarrón. Estas son formas de calcular momentos. Entonces les recuerdo, por ejemplo, en el caso de un cilindro que pasa y que rota alrededor del eje, el momento de inercia es igual a 1/2 de la masa del cilindro por el radio del cilindro al cuadrado. Esto es consecuencia de aplicar esta fórmula que está acá y de realizarlo para todo con un cilindro de esta realidad de densidad uniforme. ¿Sí? O sea que todo tiene la misma densidad en todo el concepto del cilindro. Encontramos este momento de inercia. Si esto fuera un aro hueco, un cilindro pero un aro hueco, el momento de inercia es igual directamente a la masa del aro por el radio cuadrado, porque todas las masas están a la misma distancia, entonces cada una de las partículas aporta la misma distancia, la suma de todas las partículas que están acá. Acá tenemos las partículas que están más lejos se resisten más a rotar y las partículas que están más cerca del eje se resisten menos a rotar porque tienen menos distancia. Entonces el conjunto en total, en este caso la integral nos va a dar igual a 1/2 de la masa por el radio cuadrado. Después vamos a trabajar con otros momentos de inercia correspondientes. Pero bueno, les voy a borrar el pizarrón para poder hacer una pequeña recapitulación de todo lo que vimos hasta este momento. Dijimos un cuerpo rígido tiene tamaño, forma, va a tener un movimiento de traslación y de rotación. En la rotación vamos a tener que nuestra causa de la rotación va a ser igual a lo que se resiste a ser rotado, que es el momento de inercia, por la consecuencia de esa rotación. Esta sabemos que la causa es igual a el producto vectorial entre la distancia entre el eje de rotación y el punto de aplicación de la fuerza, vectorialmente, que se mide en newton por metro. La aceleración angular, ya lo habíamos visto antes, es de esta forma. También tenemos, lo podemos ver como la aceleración
tangencial sobre el radio, pero bueno, esto ya es otra cuestión más. Estos son fórmulas de movimientos circulares, no viene del caso. Esto se mide en radianes por segundo al cuadrado. Y tenemos entonces nuestra fórmula básica de dinámica rotacional, que es equivalente a la que teníamos antes de dinámica lineal, o sea, la fuerza es igual a lo que se resiste por la consecuencia. Entonces, causa en la lineal es la fuerza, en la rotacional o circular es la torca, ¿sí? Consecuencia en la lineal es la aceleración lineal, en la rotacional es la aceleración angular, y resistencia, la masa es lo que se resiste a ser acelerado, el momento de inercia de un cuerpo es lo que resiste la aceleración angular que intenta provocar una torca. ¿Sí? Después les paso una foto de los momentos de inercia típicos. Para el caso de momentos de inercia no típicos, hay un teorema. Sí, se los voy a dar así rápidamente sin demostración para que les quede con formas de calcular momento de inercia de cosas que no están aplicadas. O sea, si yo tengo, por ejemplo, sabemos que el momento de inercia de un cilindro con respecto al eje que pasa por el centro del cilindro es igual a un medio de la masa del cilindro por el radio al cuadrado de este cilindro. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer girar un cilindro sobre otro eje? Vamos a hacer que esto está agarrado a un eje y hago girar un cilindro alrededor de este otro eje, ¿sí? Entonces tenemos acá una distancia entre el eje que conocemos. El momento de inercia, les comento, haciendo un pequeño paréntesis, pero que es válido para lo que necesitamos saber, siempre va a ser mínimo respecto a los ejes que pasan por el centro de masas, ¿sí? Si yo intento hacer girar algo, naturalmente, si yo tengo algo en el espacio y le aplico una fuerza que no está pasando por el centro de masas, voy a provocar una torca que lo voy a hacer girar a ese cuerpo alrededor de su propio eje, ¿sí? Ese propio eje es el eje que está sobre el centro de masas. Si yo algo lo sostengo buscando un punto de equilibrio que bueno, no se caiga, esto no se va, bueno, me va a costar encontrarlo, pero cuando yo encuentro el centro del equilibrio donde esto no se cae, esto se va a caer un poquito porque esto está más o menos. Esto acá es porque yo le estoy haciendo una fuerza que va junto con el peso, tanto el peso como la fuerza que estoy haciendo yo con mi dedo para sostenerlo, pasan ambas por el centro de masa y por esto no está girando. Si yo lo sostengo un poquito corrido, voy a tener que esto se va a caer apenas intente porque va a provocarse un giro aplicándole la misma fuerza que estoy teniendo. Entonces, todos los momentos de inercia van a ser siempre mínimos cuando están pasando, siendo calculados respecto al centro de masas. Si yo estoy haciendo algo que estoy haciéndolo girar forzadamente alrededor de otro eje, ya sea porque tengo un rayo en una rueda o porque algo lo estoy haciendo provocar, algo que lo sujete y lo hago girar alrededor de otra cosa, esto no va a girar naturalmente alrededor de su centro de masas, sino que va a girar alrededor de lo que yo estoy obligándolo a girar. Si yo quiero saber cuánto se va a resistir a girar eso, ¿sí? O sea, qué tanta resistencia voy a poner para registrar, esta resistencia va a ser más grande, o sea, cuanto yo más me aleje en mi eje de rotación natural, más me va a costar hacerlo girar a el cuerpo que yo estoy haciendo. O sea, si yo estoy haciendo girar y todas las cosas están cerquitas de lo que yo quiero hacer girar, voy a tener una resistencia chica, ¿sí? O sea, va a ser una resistencia baja y voy a tener una aceleración grande, angular, grande relativa con las otras aceleraciones que puedo obtener. En cambio, si yo me alejo e intento hacer girar algo respecto a esto, fíjense, bueno, en este caso no, si ustedes intentan hacer girar algo sencillo, qué sé yo, libros. Si yo lo hago girar sobre este eje, hago un esfuerzo mínimo para hacerlo girar, y si yo tengo que hacerlo girar acá, ya tengo que hacer mayor esfuerzo para hacerlo girar si lo agarro de un borde. Estoy haciéndolo girar por un eje que no es el eje del centro de masas, ¿sí? Esto acá me cuesta poco esfuerzo, acá tengo que hacer mayor esfuerzo, y si lo agarro con un brazo de palanca e intento hacerlo girar, cuanto más lejos, más me va a costar levantarlo. O sea, acá no me cuesta nada, pues poco el esfuerzo. Si yo hago el esfuerzo para sostenerlo, voy a tener que hacer más fuerza, me voy a cansar más rápido, porque el esfuerzo que yo hago para hacer girar esto va a ser cada vez más grande alrededor del eje que está sujeto en este caso a mi hombro. Entonces, cuanto mayor es la distancia al eje alrededor del cual yo intento hacer rotar algo, mayor es la resistencia.
Entonces, si yo quiero calcular algo conociendo ya el eje alrededor del centro de masas, vamos a llamarlo I respecto al centro de masas, y yo quiero calcular el momento de inercia de este cilindro pero alrededor de otro eje distinto, aplicamos el teorema de los ejes paralelos, donde sabemos que el momento de inercia con respecto al eje 1, vamos a llamarlo a este acá, va a ser igual al momento de inercia por el centro de masas más toda la masa por la distancia al cuadrado entre ambos ejes, siendo la distancia, esto lo tenemos acá. Entonces calculamos el momento de inercia de lo que va a girar esto que está acá, aplicando el teorema de los ejes paralelos. Esta es la distancia entre los ejes. Esto se demuestra matemáticamente, no lo vamos a demostrar, no tiene sentido, pero si nosotros tuviéramos que calcular algo respecto a otra cosa, tenemos que ver que esto, a medida que la distancia va agrandándose, todo nuestro momento de inercia total va a ser cada vez más grande. Siempre el momento de inercia, si la distancia es 0, quiere decir que los dos ejes están juntos, el momento de inercia va a ser igual al momento de inercia alrededor del centro de masas. Bueno, tuvimos una hora con este primer concepto, que es toda la dinámica rotacional que se reduce a esta fórmula. Nuevamente, estas fórmulas, nosotros podemos tener diferentes torcas, si recuerdan, estos son vectores. Esto acá no es una especie de escalar, por más que esté puesto de la forma, porque depende de su cálculo, no es lo mismo, o sea, no es único el momento de inercia de una única cosa, sino que depende alrededor del eje del cual yo lo quiero hacer girar, o sea, porque el centro de masa le puede tener un eje que pasa por acá, otro eje que pasa por acá, otro eje que pasa por acá, etc. Todos los distintos ejes que pasan. Si yo paso el eje por acá, quiere decir que esto lo hago girar acá, si pasa por acá, lo hago girar así, y si lo acá, lo hago girar de esta forma. Todo es el mismo cuerpo, ¿sí? Pero girando alrededor de diferentes ejes. Los momentos de inercia dependen alrededor del eje del cual yo lo quiera hacer girar. O sea, no es único, sino que depende de la distribución alrededor del plano del cual yo quiero hacer girar el eje de lo que yo quiero hacer girar. Si es alrededor de esto, voy a hacer un plano acá, donde voy a tener que distribuir las cosas en este plano. Si lo hago girar acá, es un plano así, y si lo hago girar, con lo que me quedó este plano, lo ponemos acá, y hago girar esto de esta forma, es otro momento de inercia. Es un escalar, a pesar de todo, pero que depende de una distribución de cosas en el espacio. Cuando yo tengo varias fuerzas aplicadas sobre esto acá, el efecto total es la sumatoria de todas las fuerzas, que va a depender, van a provocar una suma total, una torca resultante, que vamos a tener que ver alrededor de cuál eje es el que se va a provocar esta aceleración. Va a depender del eje de aplicación de la torca resultante. Si son todas torcas unidimensionales, como les decía, o sea, son torcas que entran o salen del pizarrón, ¿sí? Todas las torcas vamos a sumarlas vectorialmente, simplemente haciendo la suma de cuánto esto más esto. Si yo tengo torcas distintas, el análisis es muchísimo más complejo. No lo vamos a ver nosotros, no se preocupen, pero es bastante más complejo porque tenemos que ver distintos vectores en distintos planos donde se provocan determinados distintos efectos angulares. Entonces, si todas las torcas están en el mismo ángulo, esto es fácil porque es una suma aritmética. La aceleración angular va a estar al mismo lado, en el mismo eje, en el mismo plano en el cual se aplican todas las torcas, y el momento de inercia va a ser alrededor de ese eje. Entonces esto va a ser sencillo, pero básicamente esto es lo mismo que la segunda ley de la dinámica, donde veíamos la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Esta vez lo vamos a incorporar acá en un siguiente concepto que vamos a estudiar ahora, que es lo que vamos a llamar rodadura. Voy a borrar el pizarrón, total, esta fórmula la vamos a ver, poder escribir a cada rato. Analizamos el concepto de rodadura. Con esto vamos a dar terminada la clase. Terminó este concepto y dejamos terminada la clase. El otro tema que hace falta ver, sí o sí lo vamos a dejar para el miércoles, porque si no esta clase va a ser de 4 horas y media. No es la idea. Vamos a ver qué pasa con algo que rueda. Algo que rueda, vamos a imaginarnos un plano inclinado por una cuestión de sencillez, donde tenemos algo que al caerse en esta dirección va a ir rodando. Entonces esto va a ir rodando a medida que una rueda, una pelota, un cilindro, algo que se desplaza rodando. Algo que se desplaza rodando, esta pregunta a mí me gusta hacérselas en la clase. Yo les puedo hacer una pregunta, ¿a ustedes qué les parece? Algo que si esto no rodara al caer y se
patinara todo el recorrido contra algo que va rodando, ¿cuál de los dos va a llegar más rápido acá abajo? ¿El que rueda o el que se desliza sin rodar? ¿Sí? Los animo a que intenten contestar, pueden tipear las respuestas. ¿Cuántos alumnos tenemos? 5 o 6, bueno, lo que sea que haya. ¿Sí? Si se animan a tipear, a ver, yo voy a leer las respuestas. ¿Qué les parece? ¿Cuál va a bajar más rápido? ¿El que rueda o el que desliza patinando? A ver las respuestas. El que rueda va más rápido. Acá la alumna que está filmando dice que el que rueda. Además no se animan ni a contestar, no deben estar mirando la clase, deben estar dejado la clase de fondo, después la miran. Me encanta eso. Bueno, no se animan a contestar. Entonces les ahorro el tiempo. El que va a bajar más rápido es el que no rueda, o sea, el que desliza. ¿Sí? Sí, el que baja, alguno contestó el que rueda. No, el que rueda va a bajar más despacio que el que no rueda. Una de las consecuencias es lo que ya vimos en el tema anterior. Nosotros teníamos acá una energía potencial que es el hecho de la posición que tenemos acá. Esa energía potencial se va a transformar en energía cinética a medida que esto va a ir bajando. Cambia su energía potencial a energía de movimiento, ¿sí? Entonces, si yo tengo cierta energía y la voy a gastar en mover esto que está acá, si yo la gasto solamente en desplazarlo, la voy a aprovechar toda en que gane velocidad lineal. Si yo tengo que gastar parte de la energía en hacer girar esto, voy a gastar parte de la energía en hacer que esto vaya girando y por lo tanto voy a tener menos energía que voy a poder aprovechar linealmente. Entonces, como consecuencia, linealmente esto va a moverse más despacio, ¿sí? Porque va a rotar. Entonces, nosotros tenemos siempre, intuitivamente parece raro de comprender eso porque si esto desliza, quiere decir que de alguna forma habría una fuerza de rozamiento que tendría que tenerse en cuenta y eso nos hace pensar de manera equivocada. Pero si yo estoy haciendo rotar, parte de la energía que yo tengo potencial la voy a tener que utilizar en hacer rodar esto que está acá. Vamos a hacer después en algún caso análisis energético de estas cosas, pero no hoy. Hoy no, porque si no, no nos va a dar el tiempo. Pero vamos a analizar simplemente, quiero saber cuál es la aceleración que obtiene un cuerpo. Vamos a indicarlo a este cuerpo, vamos a suponer que tiene cierta masa, que tiene cierto radio, es un cilindro. O sea que esto lo podemos representar de esta forma, como para que se vea un poquito horriblemente cilíndrico esto. Que parezca un cilindro que va a girar sobre nuestro plano, que va por allá, ¿sí? Que gira alrededor del eje de nuestro cilindro. Entonces esto va a ir rotando, queremos saber con qué aceleración va a desplazarse esto que está acá, ¿sí? Entonces tenemos tiene cierta masa, tiene un radio del cilindro, que va desde el centro del cilindro hasta su borde, todo uniforme, la misma distribución, etc. Y esto va a deslizarse, o no va a deslizarse, sino que va a bajar, rodando. La rodadura puede pasar sin deslizamiento. ¿Sí? Recuerden no confundir deslizamiento con rozamiento. Deslizamiento quiere decir que desplazamiento entre la superficie, o sea que esto estaría girando, estaría cayendo así, ¿sí? O podría estar, mientras va rodando, también girando, o puede rodar sin deslizarse, ¿sí? Si yo lo estoy haciendo girar y al mismo tiempo que gira va deslizándose, hay deslizamiento, sin rodar, rodando sin deslizar y deslizando también y rodando al mismo tiempo. Entonces tendríamos, esto sería un extremo sin deslizar, o puede haber deslizamiento. Esto quiere decir que a medida que está avanzando esto va patinando, ¿sí? Entonces son las dos posibilidades que tenemos en la rodadura. El análisis primero vamos a hacer sin deslizamiento, ahora les voy a explicar las diferencias de una cosa o de la otra. Pero yo tengo que analizar entonces este comportamiento donde antes esto era una partícula y por lo tanto lo único que teníamos en cuenta para poder analizar qué pasaba acá era un cuerpo aislado donde tenemos, en este caso los ejes los vamos a poner como corresponde,
acá el eje X y acá el eje Y. Entonces hacíamos nuestra sumatoria de fuerzas en el eje X, y esto nos va a dar igual a la masa por la aceleración, nuestra sumatoria de fuerzas en el eje Y, que como esto no se mueve ni para arriba ni para abajo en este eje, nos va a dar igual a 0, esto tiene una aceleración para acá, ¿sí? Y este análisis era el que hacíamos en una partícula que no deslizaba. Cuando esta partícula tiene una rotación, además tenemos que incorporar en nuestro análisis lo que habíamos visto cuando ya lo borré, lo pongo acá, lo que causa eventualmente una rotación, o sea, la sumatoria de todas las torcas que actúan sobre mi objeto, que va a provocar una aceleración angular en lo que tenemos acá. Entonces, este es el análisis completo. En realidad, el análisis completo, si yo tengo que trasladarlo a 3 dimensiones, lo voy a escribir acá, después lo voy a borrar. Yo tengo que hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X, la sumatoria de fuerzas en el eje Y y la sumatoria de fuerzas en el eje Z. Como eje Z acá no hay, porque sería el eje que va por acá y no hay nada junto con el eje Z. Esto casi nunca entra en juego. Y voy a tener que hacer la sumatoria de las torcas en el eje X, la sumatoria de las torcas en el eje Y y la sumatoria de las torcas en el eje Z. Como en este caso, el único eje donde hay torcas es en el eje que entra y sale, que es el eje Z. Estas dos no entran en juego y nos queda el conjunto de las sumatorias de fuerza que tengo que tener en cuenta y la sumatoria de torcas que tengo que tener en cuenta para hacer. Esto sería con todas las que yo taché completos el análisis que yo tendría que hacer para poder estudiar un cuerpo aislado que se desliza, que se desplaza con traslación y que además hay rotación en el espacio, para poder ver cómo se va a rotar y se va a desplazar. Pero en nuestro análisis simplificado unidimensional, o sea, que rota sobre el plano y que avanza, en este caso bidimensionalmente, se transforma solamente en sumatoria de fuerzas en el eje X, el eje Y y sumatoria de torcas en el eje Z. A las torcas, como son en el único eje, no les pongo el eje Z, pero si yo lo quisiera poner completo, acá le tendría que haber puesto el eje Z para hacerlo completo. Borramos acá. Y vamos a tratar de ver qué pasa con esto. Esto ya lo sabemos. Vamos a hacerlo fácil. ¿Qué fuerzas actúan sobre nuestro cuerpo? Ahora importa no solamente la presencia de la fuerza, sino dónde está siendo aplicada. Esto es un cuerpo rígido, así que importa el punto de aplicación de la fuerza. Entonces, los pesos siempre están en el centro de masas y van siempre hacia abajo. Tenemos unas fuerzas de interacciones con la superficie, ¿sí? Donde hay dos fuerzas de interacción. Una que es la fuerza normal, que está en el punto de contacto entre el cuerpo y la superficie y que es perpendicular a la superficie. Entonces la fuerza normal que tenemos acá, que pasa en este puntito hacia arriba, perpendicular a la superficie. Y además tenemos la fuerza de rozamiento, que es una fuerza que está tangencial sobre el plano, oponiéndose al intento de deslizamiento. Como esto intenta deslizar para allá, la fuerza de rozamiento va a ir, en este caso, hacia atrás, aplicada en el punto de contacto. La fuerza de rozamiento se aplica en el punto de contacto. Voy a hacer esto más grande. Tenemos el peso. Tenemos la fuerza normal. Y tenemos la fuerza de rozamiento. La fuerza normal y la fuerza de rozamiento aplicadas en el punto de contacto. El peso en el centro de masas. Este es el centro de masas de lo que está acá. Cuando yo tengo que hacer un análisis de traslación, no me importa los puntos de aplicación, considero todo aplicado sobre el centro de masas y vemos los ejes donde tenemos para acá. Esto se va a mover para acá, por lo tanto vamos a tener un eje X por acá y un eje Y perpendicular a eso. Las sumatorias en el eje X, vamos a tener el peso en X, el peso en Y, ¿sí? En el eje X tenemos el peso en X. La fuerza normal no tiene efecto sobre el eje X, se opone la fuerza de rozamiento y esto nos da igual a la masa por la aceleración de nuestro cuerpo. Entonces tenemos el peso en X menos la fuerza de rozamiento son las fuerzas que actúan sobre el eje en X. En el eje Y yo tengo, no importa cuál sea positiva o negativa, voy a tener el peso en Y menos la normal igual a 0. Esta dice que está acá. Y ahora vamos a ver qué pasa con las torcas. Las torcas, habíamos visto que definíamos como torca como distancia por fuerza, pero
Vamos a ver cuál sería nuestro eje de rotación. Nuestro eje de rotación sería el eje que pasa por el centro de masa, o sea que esto va a rotar en este sentido, o sea que queremos las distancias al eje de rotación. Si nosotros vemos, el peso actúa sobre el centro de masa, por lo tanto la distancia del peso al eje de rotación es 0. Por lo tanto el peso, al pasar por el centro de masas, no tiene torca. Entonces la torca del peso es igual a 0, no la consideramos. La torca de la fuerza normal también es 0, porque la fuerza normal es perpendicular a la superficie, por lo tanto va a pasar perpendicularmente justo por el punto que pasa justo por el centro de masas, y por lo tanto la torca de la fuerza normal también es 0. ¿Sí? Entonces acá no tendríamos toda la fuerza normal. ¿Qué pasa con la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento no pasa por el centro de masas y por lo tanto es la única fuerza que tiene torca, y esta fuerza, como lo vamos a tener en la distancia perpendicular, es igual a la fuerza de rozamiento por la distancia entre los dos ejes, o sea, esta acá es la fuerza de rozamiento por el radio del cilindro. ¿Sí? Esto va a ser igual al momento de inercia de nuestro cilindro, que ya sabemos que es, con respecto al eje que pasa por el centro de masas, 1/2 de la masa del cilindro por el radio del cilindro al cuadrado. ¿Sí? Y esto por la aceleración angular que tenemos en nuestro análisis. Entonces, pasando esto en limpio, borro estas que tenemos acá. Esto es la fuerza de rozamiento por el radio. Es igual al momento de inercia por la aceleración angular. O sea, el momento de inercia en este caso es un cilindro. Esto no lo pongan en automático, depende del objeto que esté girando. Si no fuera un cilindro, fuera una esfera, el momento de inercia es otro. Si fuera un aro es otro. ¿Sí? Eso depende de lo que yo esté haciendo girar. Esto es un cilindro y este es el momento de inercia respecto al eje alrededor del cual yo voy a estar girando. Entonces, esto es nuestro análisis inicial básico. Voy a borrar este dibujo porque no lo necesito para el cálculo que trabaja en este espacio en el que cerró. Vamos a borrar todos estos dibujitos que están acá. Y vamos a ver qué pasa con estas fórmulas que están acá. Dijimos, primer caso, ¿qué pasa? ¿Qué diferencia hay si algo tiene deslizamiento y no tiene deslizamiento? Vamos a hacer pequeña tablita. Sin deslizamiento y con deslizamiento. Cuando yo no tengo deslizamiento, quiere decir que el punto de contacto del cilindro va a siempre estar, este punto pertenece al cilindro y este punto pertenece al piso. No se van a desplazar entre sí. ¿Sí? Entonces yo voy a tener dos conceptos que tener en cuenta acá. Uno es el concepto de cómo se desplazan estos puntitos respecto a este. O sea, si yo cambio el deslizamiento, quiere decir que en el siguiente punto, a lo mejor yo tengo todavía el punto de contacto del cilindro, pero el punto hay un deslizamiento. ¿Sí? Cuando no hay deslizamiento, ¿qué pasa? Esto va a ir girando y va a ir entrando en contacto otro punto del cilindro con otro punto del piso, otro punto del cilindro con otro punto del piso, pero no se van a mover entre sí. Cuando están en contacto, se mantienen siempre en contacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si van a estar siempre juntos, es como que este puntito que pertenece al cilindro es igual, se va a mover igual que este puntito que pertenece al piso. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo esto, yo tengo dos movimientos que tengo que tener en cuenta. ¿Sí? Uno respecto a la persona que está parada en el centro de rotación, que en este caso es el centro de masas, y otro respecto a la persona que mira las cosas paradas en el piso. Entonces yo tengo dos cosas que se están moviendo, el cilindro y alguien que está en el piso. La persona que está en el cilindro va a ver moverse los puntitos girando alrededor de sí mismo. ¿Sí? Porque esto está girando, yo estoy parado en el cilindro y yo veo cómo las cosas van girando todas alrededor mío. ¿Sí? Todo gira porque estoy parado acá. Entonces, ¿qué va a ver esta persona? Que el puntito del cilindro va a dar una vuelta alrededor de su persona, va a dar todas las vueltas que sean necesarias, pero su movimiento va a ser relativo a la persona que está parada acá en el centro. Tenemos acá el movimiento de esto, va a tener una velocidad, que esta velocidad nosotros la conocemos
como velocidad tangencial. Es la velocidad con la que yo veo moverse el puntito del cilindro, que va a dar una vuelta todo alrededor de la persona que está alrededor del centro, que es el centro de masas. Esto es la velocidad tangencial que tiene el puntito que pertenece al cilindro. ¿Sí? Por el contrario, la persona que está acá va a ver moverse el cilindro con una velocidad que es la velocidad del centro de masas, que la vamos a llamar velocidad lineal. Que es lo que, si yo veo, independientemente si esto está girando o no, yo voy a ver esto avanzando. Puede estar girando o no, pero lo voy a ir viendo avanzando. Entonces esta persona ve moverse a todo este conjunto con una velocidad lineal. Esta velocidad lineal con la que se mueve este cilindro respecto al piso, que es la que ve esta persona, también es la velocidad lineal con la que la persona que está parada acá ve moverse el piso. O sea, si yo estoy parado acá, me muevo junto con el cilindro. Si esta persona ve moverse el cilindro para allá con esta velocidad lineal, esta persona que se mueve junto con el cilindro, lo que va a ver moverse es el piso, para allá. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ver moverse? Esta persona que está acá ve moverse dos cosas. Ve moverse el punto que está en el cilindro, que se mueve con una velocidad tangencial, y el punto que está en el piso, que se mueve con la misma velocidad con la que yo estoy avanzando junto con el cilindro, o sea, con la velocidad lineal. ¿Sí? Entonces tenemos dos puntos que se mueven, el punto del cilindro y el punto del piso. Referidas ambas a la persona que está parada en el cilindro, yo veo moverse el punto en el piso con la velocidad con la cual yo me muevo, que es la velocidad lineal. Entonces la velocidad lineal, que es la que lleva a esta persona, es la que ve moverse el puntito que está en el piso. Con respecto a esta persona, yo veo moverme el punto que está en el cilindro, o sea, en el borde del cilindro, alrededor mío con la velocidad tangencial. Cuando estos puntos no se separan entre sí, yo sé que la velocidad tangencial que tiene este puntito es igual a la velocidad lineal. Porque se mueven juntos, porque no se desplazan entre sí. ¿Sí? Entonces, ¿con qué velocidad veo mover yo un puntito del piso? Con la velocidad lineal. ¿Con qué velocidad veo yo mover un puntito del cilindro? Siempre con la velocidad tangencial. Cuando no hay deslizamiento, lo tangencial es igual a lo lineal. ¿Esto qué quiere decir? Que la velocidad tangencial va a ser igual a la velocidad lineal, y la aceleración tangencial va a ser igual a la aceleración lineal, etc. Todo lo que sea tangencial va a ser igual a lo que sea lineal. ¿Sí? Cuando hay deslizamiento, esto ya no se cumple. ¿Sí? Entonces, no voy a tener la misma velocidad tangencial igual a la velocidad lineal. No voy a tener la misma aceleración tangencial igual a la aceleración lineal. No se cumple esto. Ya vamos a ver qué es lo que se cumple. Pero ya sabemos que esto no se va a cumplir porque va a haber un deslizamiento. Entonces yo voy a ver este punto moverse, a lo mejor linealmente va a moverse más rápido, que es lo que se mueve tangencialmente el puntito que pertenece al cilindro. Son dos puntos distintos que están en contacto. Cuando no se separan, se mueven juntos. Cuando tienen deslizamiento, no se mueven juntos y por lo tanto lo tangencial es distinto que lo lineal. Ya vamos a seguir volviendo a ese análisis. Cuando yo tengo que lo tangencial es igual a lo lineal, yo sé que la aceleración tangencial es igual a la aceleración lineal. Lo que yo quiero encontrar en este cuerpo es la aceleración lineal de mi cuerpo. Yo sé que hay una relación entre alfa, donde yo sé que alfa es igual a la aceleración, yo sé que la aceleración tangencial es igual a alfa por el radio. Estas son definiciones de un movimiento circular. ¿De qué hablo con la aceleración tangencial? Hablo de la aceleración del punto que pertenece al cilindro. ¿Sí? Es el punto que se mueve en un movimiento circular. Entonces, si el cilindro tiene una aceleración angular, todos los puntitos que están en el borde tienen una aceleración tangencial que es igual a esa aceleración angular por el radio o la distancia que hay al centro de esos puntitos. Esto siempre es cierto. ¿Sí? La aceleración tangencial sobre los puntos que pertenecen al cilindro es igual a la aceleración angular por el radio. Lo que a veces es cierto es que la aceleración lineal es igual a la aceleración tangencial, que sabemos que es igual a la alfa por R. O sea, esto siempre cierto.
esto no sirve. ¿Sí? Solamente es cierto cuando no hay deslizamiento. ¿Sí? Esta igualdad siempre, porque estamos acá hablando del punto que pertenece al cilindro. Este es el punto del piso. No se mueve siempre con esta aceleración. Pero cuando yo tengo sin deslizamiento, yo puedo hacer todo esto y por lo tanto despejar que alfa es igual a aceleración lineal sobre el radio. ¿Sí? Esta es la aceleración lineal, es la aceleración de mi cilindro. Entonces, si yo tengo esta igualdad, yo la puedo meter acá y entonces esto, vamos a ponerlo directamente acá con un poquito de espacio. ¿Dónde esto era? Alfa, ¿no? Entonces, esto es cierto cuando no hay deslizamiento. Entonces, una vez que ya sé que no hay deslizamiento, yo puedo hacer todas estas simplificaciones y me queda que la fuerza de rozamiento es igual, en este caso, a 1/2 de la masa por la aceleración. Este 1/2 es porque es un cilindro y depende del momento de inercia de lo que está acá. Entonces, una vez hecho este análisis, yo puedo esto meterlo acá y completar todo mi trabajo y encontrar, despejando, o sea, yo sé que esto es m por g por el seno del ángulo, esto es, bueno, en este caso es 1/2, vamos a escribir todo esto junto. Esto es m por g por el seno del ángulo del plano. Esto es 1/2 de la masa por la aceleración. Lo analizamos recién porque está acá. Y esto es todo igual a la masa por la aceleración. Entonces yo de acá puedo trabajar y simplifico las masas. Me queda que paso esto para este lado. Y lo sumo. Por lo tanto perdón, la masa ya la había borrado. Y entonces me queda acá que la aceleración es igual a 2/3 de g por el seno del ángulo. ¿Sí? Entonces, esta aceleración, que es igual a 2/3 de g por el seno del ángulo, es la aceleración que tiene cuando no hay deslizamiento. Que es la aceleración más chica que puedo tener de un cuerpo que rueda. ¿Sí? Es la menor de todas. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento, cuando no hay deslizamiento, sería una fuerza de rozamiento estática, porque no desliza, y por lo tanto va a ser como máximo la capacidad que tiene algo de evitar deslizamiento. Recuerden que la fuerza de rozamiento estática es menor que el mu estático por la normal, menor o igual. Porque esta es la capacidad que tiene mi superficie de resistir este deslizamiento. Entonces, esto es, no hay deslizamiento, la fuerza de rozamiento estática no alcanza a romper el límite del deslizamiento que está dado por el coeficiente de rozamiento y la fuerza normal. Hasta ahora yo no usé esta fórmula con la fuerza normal. Entonces, si yo tengo esta aceleración y si yo no tuviera deslizamiento, si yo no tengo deslizamiento, si yo no tuviera rozamiento, quiere decir que esto desliza. Cuando esto desliza, quiere decir que la fuerza de rozamiento vale 0 y todo esto se transforma en que la aceleración es igual a g por el seno del ángulo, ¿sí? Que sería la aceleración máxima. La aceleración máxima es igual a g por el seno del ángulo, que es cuando desliza todo, desliza sin que haya nada de rozamiento. Cuando hay rozamiento, lo máximo que puede resistirse, esta es la aceleración mínima. Y esta es la aceleración máxima que puedo yo tener en este contexto, que es una partícula que desliza sin rozamiento. Entonces se mueve lo más rápido que se puede, porque no hay nada que se oponga más que el peso propio que está moviéndose. Entonces esta es la aceleración máxima que yo puedo tener. La mínima es 2/3 de esa aceleración. 2/3 porque es un cilindro, ojo, esto no es 2/3 siempre. ¿Sí? Es 2/3 porque sale de esto acá de 1/2 del momento de inercia.
Entonces, si yo tengo esto, que yo saco acá como conclusión, lo que yo tengo que falta ver es qué pasa. Esto, yo estoy seguro que desliza o no, que no desliza, o tengo que ver si desliza o no desliza. Para poder hacer este análisis, yo necesito saber primero cuánto es el coeficiente de rozamiento. Tengo que conocerlo. Ese coeficiente de rozamiento tiene que ser dato del problema. Entonces, si yo tengo eso, yo voy a ¿qué voy a hacer? Una vez que obtengo la aceleración, yo encuentro cuánto vale mi fuerza de rozamiento, o sea, aplico todos los conceptos que tengo, fuerza de rozamiento igual a un medio de la masa por aceleración, etc. Encuentro cuánto vale mi fuerza de rozamiento, y a mi fuerza de rozamiento la comparo con mu por la normal, que mu, recuerden, la normal es igual al peso en i, o sea que la normal es igual a m por g por el coseno del ángulo. ¿Sí? Entonces esto es mi fuerza, capacidad de rozamiento que tengo. Si esta fuerza resulta ser mayor de lo que calculé cuando no había deslizamiento, quiere decir que mi hipótesis de que no había deslizamiento era mentira. ¿Sí? Entonces esto desliza. Si fuera mayor, o sea, si esto es de acá, si ya da menor, quiere decir ya está, ya terminé el problema. Esto era la aceleración, era 2/3 de g por el seno de ángulo, 2/3 porque es un cilindro, ojo. Entonces encuentro esto acá. Pero si desliza, yo ya no tengo entonces mi capacidad de poder decir que lo tangencial es igual a lo lineal, porque lo tangencial no es más igual a lo lineal. Por lo tanto, esto no se cumple, y por lo tanto no se cumple que esto, perdón, al revés. Esto no es cierto. ¿Sí? Porque esto no es cierto. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo para ver? Bueno, desliza, estamos en problemas. ¿Cómo resuelvo yo el problema? Para resolver el problema, yo sé que la fuerza de rozamiento, una vez que rompe la resistencia de la superficie que tienen, a partir de ahí ya no depende de la velocidad y va a valer siempre lo mismo. Y la fuerza de rozamiento es igual a mu por n. En este caso es el mu cinemático. Pero bueno, cuando tienen un único mu, es el único que usa. Entonces esto es lo que ustedes pueden hacer cuando encuentran que sí hay deslizamiento. O sea, cuando sí hay deslizamiento, ya no tienen que hacer todo este desplazamiento que se fije acá, porque esto no lo pueden hacer. ¿Sí? Entonces esto se transforma de nuevo en lo que teníamos antes, que era alfa. Esto no se puede hacer. Pero yo acá puedo reemplazar esto por mu por n, y esto acá también por mu por n. Entonces encuentro individualmente las dos cosas. Cuánto es la aceleración angular y cuánto es la aceleración lineal, reemplazando la fuerza de rozamiento por el mu por n. Vamos a dejar esta clase acá, porque ya se hizo muy largo. Falta ver un temita de este tema, lo vamos a ver el miércoles, cuando veamos la clase y nos encontramos por Zoom. Dejo acá, simplemente ya está. Nos vemos el miércoles. Hasta luego, chicos.